Andrés Yoliti, acompañado de Soncide Luna da Costa y Saúl Noriega en A Tiempo por Unión Radio. Amigos, 8:40 minutos, seguimos en nuestro foro A Tiempo con este importante tema, el camino de la Asamblea Nacional, resultados, una revisión, un balance, con el diputado José Ávila, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, y el diputado Williams Dávila, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Bueno, yo dejaba claramente planteada la pregunta para que ambos indiquen los logros hasta este momento. ¿Qué se ha podido adelantar en la materia legislativa? ¿Qué agenda hay que reportarle al país? Bueno, mira, en primer lugar quiero, Eduardo, también señalar, porque es importante, Sí. porque si nosotros queremos luchar contra la impunidad hay que ser claro. Yo pedí los videos de esa sesión, que todo el mundo la vio, hasta ahora no me la han dado. Y en segundo lugar, yo no provoqué a nadie. A mí simplemente me lanzaron primero un lápiz que me querían clavar en el cuello y después me tiraron un cesto de basura que me pegó a mí y a César Rincón, y después me tiraron un micrófono, que 18 puntos aquí, y hasta ahora yo no sé nada, ¿no? Provocar significa que yo me haya parado ahí en el hemiciclo a mentarle la mamá a alguien o a darle un golpe a alguien, ¿no? A mí me lo lanzaron así, y yo soy la víctima, no voy a inventarme un golpe, ¿no? Y cerquita del ojo, ¿no? No, y además yo no entré con esta cicatriz a la asamblea, ¿no? Bueno, pero lo importante, la otra cosa que quiero clasificar, no es cuestión de prerrogativa, hay un estatus jurídico, un orden público interno dentro de la Asamblea Nacional para garantizar la independencia de los diputados. Es un estatus jurídico, eso no es simplemente una prerrogativa, es un estatus jurídico que forma parte precisamente de la lucha que la República dio contra las monarquías y contra el absolutismo, garantizarle al diputado su independencia en el ejercicio de sus funciones. Por supuesto que uno rechaza la injerencia extranjera, pero igual rechazo, la Asamblea Nacional de Cuba sacó una declaración descalificando a la oposición venezolana. La misma Asamblea de Nicaragua lo hizo, de manera tal de que, si a ver vamos, yo rechazo cualquier tipo de injerencia. Y en todo caso, ¿por qué un revolucionario tiene que estar preocupado por un funcionario del gobierno que tenga cuentas afuera mal habidas, productos de la corrupción y de ilícito? ¿Cuál es el problema de que los investiguen allí, en Colombia, en Argentina, en Chile, donde sea? Porque el delito de la corrupción es un delito que está combatido por tratados internacionales. Por otra parte, yo sí quiero señalar que hay un proyecto de ley dentro de la Asamblea que no se ha discutido, que es el proyecto de reforma a la ley contra la corrupción, que es una deuda que queda desde finales del 2011 y que está a la espera de la opinión de la Procuraduría General de la República para que realice sus observaciones. En el 2013, por ejemplo, la Comisión de Contraloría no debatió los informes de las memorias y cuentas entregadas por el Ejecutivo correspondientes al año 2012. Es decir, vamos a discutir ahora el 2014, las memorias y cuentas, pero con un foro abierto. Vamos a medir las metas que el gobierno ofreció. Nosotros queremos una nueva Asamblea Nacional, si vamos a rescatar entonces la Asamblea. Yo propongo ahorita como un proyecto político inmediato, vamos a luchar para rescatar la Asamblea Nacional, para que haya una Asamblea Nacional que realmente refleje la autonomía de acción en cuanto a su función contralora y su función legislativa. Porque no solamente la Asamblea Nacional es para producir leyes, que al final de cuentas hay una meta y unas agendas legislativas que no se cumplen. Por ejemplo, yo propuse 2 proyectos de ley, una ley para garantizar el acceso a la información pública y el proyecto de reforma a la ley de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica de Mérida. Bueno, eso no se ha discutido todavía, pese a que fue autorizado, vamos a decirte, en el hemiciclo, en plenaria. La ley para garantizar el acceso a la información pública y fue enviado a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, hay que darle entonces rapidez a eso. ¿Por qué? Porque uno de los problemas graves que tenemos hoy día es lo que algunos llaman el jus imperi, es decir, el gobierno se cierra en cuanto al suministro de información y muchas veces al ir a las páginas web de los ministerios es un misterio, valga la redundancia, porque no se encuentra la información de la ejecución presupuestaria. El fondo chino, por ejemplo, Fonden, que es una de las cosas que debe ser investigada por la Asamblea Nacional, porque de acuerdo con Giordani recibió más de $100 mil millones de que se creó el Fonden. Bueno, vamos a ver cuál es la ejecución de las obras. No solamente es mencionar tantos millones para el puente tal, no, vamos a ver el grado de ejecución, vamos a ver si realmente se cumplieron las metas, vamos a ver si la obra se hizo. Disculpe la interrupción, yo siempre he dicho eso, con el gobierno que sea en cualquier tiempo.
no es suficiente, no es el momento de la ovación cuando un presidente dice aprobados tantos recursos. Es cuando se termina la obra y se comprueba que la cosa se hizo bien. Y de investigar, ¿por qué hubo aumento de precios? Porque se demoró la obra, porque hubo un interés en demorar la obra. ¿Por qué si nosotros tenemos una fábrica estatizada de cemento, la empresa estatizada de cemento, el cemento cuesta tan caro y cuesta tanto conseguirlo? Porque eso es así. ¿Y no se está investigando? Bueno, hasta ahora yo no lo sé. Yo no he visto una investigación. Diputado Ávila, ¿no se investiga en la Asamblea Nacional? Por lo menos uno lo plantea. Y entonces comienza la ideologización. Ese es un punto clave que ha tocado William Ávila. Por ejemplo, hay una primera discusión del proyecto de ley de deja que redondee. Bueno, redondeo porque tú dijiste, para hablarlo desde el punto de vista propositivo, hay que rescatar la Asamblea Nacional. Hay que prepararse efectivamente para que dentro de ese escenario democrático aquí se produzca un cambio de manera tal de que tengamos una Asamblea Nacional efectiva, eficiente, con un modelo de país y con una propuesta de una democracia amplia, de una democracia venezolana, donde efectivamente tengamos nosotros un Estado que garantice los elementos fundamentales de los derechos humanos en toda su indivisibilidad. Mira, yo escucho al diputado Dávila y tengo que decirlo. Él habla de la institucionalidad del diputado, de la inmunidad parlamentaria, y me salta a mi memoria. Yo no había nacido en el gobierno de Rómulo Betancourt cuando metieron preso a Jesús Faría Padre y a todos esos diputados que se metieron allá al hemiciclo y se los llevaron sin media palabra, hermano. Y este señor, fiel representante de Acción Democrática, viene a hablar de eso. Yo creo que hay cosas que ustedes todavía no le han pedido perdón a este país y tienen que hacerlo, porque el hombre público tiene que estar sometido al escrutinio de la opinión permanentemente, y los partidos tienen que hacer su balance. Nosotros hemos hecho nuestro balance autocrítico, pero por favor que nos reconozcan los avances que hemos tenido. Lo reconoce la UNESCO, lo reconoce la FAO. Entonces, eso no es un invento de Venezuela. Aquí hay una permanente negación de la realidad. Nosotros no hemos negado los errores, pero no vamos a hacer apología de ellos, porque partimos del principio filosófico, y tú lo sabes, William, de que el error es inherente a la naturaleza humana. Ahora, ¿por qué ustedes no contribuyen? Porque ustedes se afincan sobre el error de manera maliciosa y ustedes no les reconocen nada a este esfuerzo que se ha hecho. Ustedes hablan de un proyecto político. El proyecto político se llama la Constitución, compatriota, y ese es el que usted tiene que respetar y ese es el que usted tiene que observar. Nosotros los hemos respetado a ustedes como diputados y los hemos reconocido. Porque tú no terminas de ser presidente constitucional Nicolás Maduro. Nosotros hemos sido víctimas de asedio todos estos años. Entonces nos ha tocado gobernar. Nos ha tocado luchar contra el asedio y las conspiraciones. Que hoy el presidente Maduro a las 11 tiene, me imagino, que vas a declarar perseguidos políticos esos individuos que están involucrados en conspiraciones otra vez. Me imagino que harán eso ustedes. Ahora, no por ejemplo, se investiga. Lo que él decía del cemento. Se investiga, mira, aquí se investiga. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que han querido hacer un doble rasero a la oposición. Cuando investigaron al caso del Gato Briceño y de Henry Falcón, bueno, era una persecución política. Y estaban los elementos allí que comprometían en hechos dolosos a esos individuos. Se investigaron unos alcaldes que militaban en el chavismo y están presos, ¿vale? Nadie dijo aquí nada de eso. Baduel era funcionario de este gobierno, ahora es de la oposición. Es una cosa loca, por fuera de todo raciocinio. O sea, tú aquí parece que la patente de curso que te haga delincuente y te vas para la oposición o te vas para los Estados Unidos. Y aquí nadie condena eso, ¿vale? Condeno la injerencia, pero, ¿tú sabes lo que significa el pero semánticamente hablando? Porque aquí nosotros también tenemos que meterle a la pedagogía, ¿verdad? El pero anula lo que tú dijiste anteriormente, es decir, tú no condenas la injerencia, ¿vale? ¿Por qué no la condenas? No se sabe, tiene que explicar el país. Tú tienes que condenarla sin pero, sin ambigüedad. Y ustedes son muy dubitativos. Y eso es lo que está planteado. Y yo todavía sigo creyendo que hay una reserva moral en algunos partidos en este país. No, dejen el complejo. Si ustedes tienen que coincidir con la política nacional y con la política exterior venezolana, hagan lo que es una cuestión de patria, de republicano. No, nosotros tenemos un plan de la patria que se hizo ley y ahora estos señores tampoco la reconocen. Y dicen que ellos no van a reconocer esto en ninguna parte. Entonces quieren reconocimiento y no reconocen a los demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tema de la injerencia? Yo sigo con eso. Nosotros estamos investigando, porque ustedes nunca apoyan las investigaciones que se hacen a factores de oposición vinculados a hechos delictivos, a conspiraciones, a delitos de Estado, ¿vale? No, mira, que nosotros estamos preocupados por que investiguen al que sea en los Estados Unidos, que bastantes investigaciones tienen ellos por lesa humanidad, que no son signatarios del Estatuto de Roma.
¿Y cómo ustedes invocan permanentemente? Menos que la señora Jacobson dijo eso. Y no dicen nada. Se quedan callados, ¿vale? Nosotros condenamos la injerencia. ¿Qué tenemos nosotros con Cuba, con Nicaragua? Un proyecto común de visión de países y de confederación de repúblicas, que si tú eres bolivariano, tú debes saber que es una tesis que viene de Miranda y viene de Bolívar. Y que ustedes no votaron en la reforma. Y nosotros aceptamos tranquilamente que el país no votó eso. Entonces, nos van a decir nosotros, mira, nosotros en 15 años hemos profundizado el ejercicio de la democracia. Aquí no hay desaparecidos, torturados. ¿O es que a ti se te olvida que Acción Democrática inauguró el régimen? Eso sí fue un régimen, ¿no? Del terror, de las desapariciones. ¿O es mentira que el hermano de Sotorroja lo lanzaron de un helicóptero? ¿O es mentira que la Asamblea hizo una ley para hacer justicia? ¿O es mentira Cantaura? ¿O es mentira Yumare? ¿O es mentira el Caño Ahora de la Colorada? fíjense, en cuanto Por a amor de las Cristo, tareas, vale. Tenemos que hacer un balance. No, las tareas las estamos que tiene desarrollando. pendiente la Asamblea Nacional, hay una sobre la cual se está avanzando. Ajá. Y es el tema de la renovación de los poderes públicos. Existen 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que tienen que ser designados y está también el periodo vencido de 3 rectores que tienen más de año y medio en esta situación. Se ha creado un comité de postulaciones judiciales y un comité de postulaciones electorales, ya se cerraron las postulaciones para el electoral y se ha dado una prórroga para el caso del comité de postulaciones judicial. El diálogo es fundamental en estos momentos para que ese esfuerzo se concrete y dé resultados. Te doy un dato ¿Cómo? concreto, duro. Para que hable también el diputado William Sí, Dávila. pero ahorita que tú estabas contando eso, mira, eso es una expresión. ¿Cómo está el diálogo? Para que se dé allí una está cuenta. participando diputados de oposición. Ahí está participando Marquina, y de los que recuerdo, está participando Rincones, y hay otro también. Bernardo Guerra. Y Bernardo, no, ahí en las dos comisiones. Entonces, En los comités. ¿por qué allí sí participa la oposición y por qué no quiso participar en la Comisión de la Verdad, por ejemplo? ¿Será porque eso está asociado a la selección de cargos de burocracia? Entonces me vienen a decir a mí que nosotros no dialogamos, por amor de Cristo. Ese es un dato duro que no lo pueden rebatir, pero nunca. Todavía los estamos esperando en la Comisión de la Verdad, que se reúne todos los martes. Bienvenido, diputado William Dávila. Preséntese por allá y dígale a Diosdado que usted se incorpora ahí a la Comisión de la Verdad, porque usted está interesado en investigar la verdad. Bueno, yo creo, fíjate, que el punto está en el rescate de la Asamblea Nacional. Y en esta crisis política que hemos vivido, el rol de la Asamblea ha sido muy secundario. Yo soy de los que creo que aquí no teníamos que estar recurriendo, por ejemplo, a la UNASUR para asumir el rol que le correspondía a la Asamblea Nacional en la búsqueda de un diálogo y de la solución política. Eso no se hizo, porque la Asamblea Nacional se cierra. Una comisión de la verdad presidida por el propio presidente de la Asamblea, con mayoría del gobierno. La oposición hizo una propuesta concreta de cómo debería de integrarse una comisión de la verdad con representación incluso de la iglesia y de otros sectores. Porque cuando se integra una comisión de la verdad hay que sacarla un poco del fuero jurisdiccional de las cosas, porque ya cuando se llega al nivel de la comisión de la verdad es porque eso no funcionó. Ahora, por otra parte, nosotros en el caso concreto de los allanamientos que mencionan de los años pasados, pero por amor de Dios, si hoy día hemos visto esos mismos allanamientos y peor, hemos visto a todos esos 42 estudiantes y personas asesinadas y no ha habido una investigación para saber qué pasó con esos 42 estudiantes. Vemos nosotros el caso de los mismos presos en la situación, por ejemplo, de Simonovi. Eso es una actuación que debería asumir la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, porque la Comisión de Política Interior es Comisión de Política Interior y Derechos Humanos. Y se están violando derechos humanos. ¿Quién cometió el principal derecho humano o violación de derechos humanos, que es el asesinato? El derecho a la vida. Bueno, eso tiene que investigarse. Para eso está la Comisión de Política Interior y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. ¿Por qué tienen que esperar una comisión de la verdad? ¿Por qué tienen que esperar que venga la UNASUR para cumplir una tarea fundamental propia, de su propia característica y de su propia naturaleza, como debe ser la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional? Por otra parte, en el caso concreto de las injerencias extranjeras, bueno, ya lo acabo de decir, si es que la Asamblea Nacional vive aprobándole cuanta declaración produce en otros países, siempre y cuando vayan direccionados contra la oposición.
Ahí no hay ninguna posición nacionalista y venezolanista. Nosotros mantuvimos una posición clara, el mismo Ramón Guillermo lo dijo. En cuanto a la injerencia extranjera, una cosa es la sanción a los gobiernos, pero otra cosa es la sanción a las personas corruptas que han sacado los reales afuera, que han tenido la cooperación de banqueros corruptos también, que tienen los reales en los bancos del exterior, particularmente en los Estados Unidos. ¿Cuál es el temor de que eso lo investiguen? No sé por qué tiene José que amparar a unos tipos que a lo mejor ni los conoces tú. A lo mejor tú llegas y le tocas las puertas en los ministerios, cuando estás en los ministerios, y te sacan el cuerpo. Oye, que los investiguen, y que lo investigue la Comisión de Contraloría de la Asamblea. ¿Qué es lo que ha debido haber hecho la Comisión de Contraloría ante un anuncio de eso? Haber abierto una investigación la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para que no vaya a pasar lo que sucedió con las grabaciones de Mario Silva, para que no pase lo que sucedió con los maletines de Antonio Wilson, para que no pase con las denuncias de Pedeval, para que no pase lo mismo que ha sucedido con el caso de Bandes, es decir, que los investiguen, porque esa es una de las cosas que tiene que hacer la Asamblea Nacional, pues investigar la función de control, no es solamente aprobar las políticas del gobierno, porque la Asamblea Nacional se ha convertido en una especie de caja de resonancia del gobierno, y no cumple la tarea fundamental. Podrán criticar todo lo que tú quieras de la República y de los congresos pasados, pero las actuaciones de los congresos pasados determinaron posiciones claras. Hubo ministros destituidos, hubo hasta un presidente de la República. Bueno, vamos a ver ahorita. ¿Controla la Asamblea ahorita en estos momentos? Ahorita no hay control de la Asamblea, que ejerza el control de la Asamblea Nacional. ¿Por qué tiene que estar una tiranía de la mayoría recibiendo las órdenes de Miraflores? Vaya usted a saber de qué otro lugar. ¿Por qué no cumplen con su tarea? Queremos depurar la administración pública. Yo estoy seguro que José y muchos de los diputados del gobierno son gente honesta. Yo los conozco y los he visto. Personas modestas en su forma de actuar, pero hay otros que no. Hay otros que andan con todos los lujos posibles. Bueno, ¿y por qué no vamos a investigar a unos tipos que llegaron al gobierno, se enriquecieron, utilizaron los 20.000 millones de dólares que manifestó Jordani, que se habían dilapidado en Cadivi? ¿Por qué no se ha investigado esa situación de Cadivi? Estamos pagando los platos rotos todos. El aumento de los pasajes aéreos, que ahora el ministro dice que es para incentivar el turismo nacional. ¿A qué se debe? Esa plata, ¿por qué no se la pagaron a las líneas aéreas? ¿Quién se embolsilló ese dinero? ¿Por qué eso no se investiga? Estamos hablando de una nueva Asamblea Nacional. Estamos hablando de lo que hizo la Asamblea Nacional en materia de lucha contra la corrupción y de aprobar la nueva ley de lucha contra la corrupción y de garantizar la dignidad de las personas que hacen denuncias de casos de la corrupción. Ahí hay un déficit. Eso no se ha aprobado, y la lucha de los casos contra la corrupción grandes, por ejemplo, esos 20.000 millones de dólares de las empresas de maletín de Cadivi, eso no se ha investigado. Miren, yo quiero comentar algo, imposible leer tantos tweets que llegan, pero en líneas generales, resumiendo, más allá de las disquisiciones o distinciones específicas, hay una queja en la gente porque quiere ver resultados. A mí como ciudadano, y permítanme esta confesión, me preocupa verlos interactuar de esta manera. Es decir, que si hace tantos años, que si esto, que si lo otro. Si los propios parlamentarios no pueden convivir, no pueden entenderse en el abordaje de aquellas prioridades que nos interesan a los venezolanos, más allá de que cada uno tenga un signo ideológico distinto. Precisamente esa es la grandeza de ese gran espacio para el debate que es el Parlamento. ¿Cómo podemos avanzar? Es muy difícil que ustedes, que tienen que tender puentes para las soluciones, necesiten puentes. Entonces, yo quisiera, ya para finalizar, una reflexión en ese sentido. A mí me encanta, y ya es un gran logro, a nosotros como periodistas y medios nos emociona enormemente tenerlos acá con sus diferencias. Y qué bueno que existan las diferencias, si no la vida sería muy aburrida. Pero fíjate cómo incluso en esta conversación cualquiera puede darse cuenta que solamente ponerse a trabajar en equipo ya es difícil. ¿Qué dicen ustedes? Ya como reflexión de despedida. Sí, mira, porque además ustedes llegaron, yo lo vi juntos, de lo más cordiales, estaba el gran Ángel Lesma con ustedes, compartiendo. Al final uno entiende que ustedes son capaces de compartir un café. ¿Por qué entonces no compartir las grandes prioridades del país desde el trabajo en conjunto? Nosotros, de mi parte, sería una postura hipócrita estar tratando de pasarme de simpático. Nosotros hemos sido víctimas de grandes ataques por defender la Constitución. Entonces, eso está en la sangre, ¿vale? Nosotros, además que somos Caribe, no te extrañes eso, pero en nuestro corazón no hay rencor. Nosotros andamos permanentemente en búsqueda
del entendimiento por el bien del país. Y cada quien tiene su estilo, ¿no? Y su forma de decir las cosas. Nosotros no pretendemos aquí ni atropellar a nadie, ni convertirnos en un factor perturbador, no, nada de eso. Sí decimos con mucha pasión lo que creemos. Y a nosotros, a mí, por ejemplo, no me pueden condenar por eso. Fíjate que tú decías algo interesante, disculpa, hay que es cosas. otra manera de ver los límites de la polarización. Tú decías, reconozcan lo bueno. Mira, Claro. yo tengo un amigo que me pareció interesante, él dice, mira, la polarización no es solamente el desconocimiento del otro, sino que entre unos y otros reconocen lo bueno que se hizo ayer y lo bueno que se puede estar haciendo hoy. Así es, mira, nosotros a veces nos dicen, no, que pues ustedes nombran el pasado, bueno, porque es que la historia, nosotros somos una historia, o sea, nosotros no salimos de la nada. Tú eres Eduardo Rodríguez Yoliti porque tu papá se casó con tu mamá y escribe, bueno, pues te enseñaron la lectura porque a ti esa es tu vivencia, ¿vale? Y la política, nosotros que insurgimos públicamente en la política, tenemos años en esto, más de 30 años, siempre nuestra lucha ha sido por la liberación, por la verdad. Y nosotros hemos denunciado todas las conspiraciones. Mira, ¿cómo es posible, vale, que aquí estén ocultando alimentos? Eso es criminal. Y aquí hay gente que se queda callada y que quiere que nosotros hagamos, que tengamos un puente con eso. No, nosotros vamos con toda la fuerza del Estado. Aquí la Fiscalía está investigando. En el caso de Pedeval hay presos, hubo presos. En el caso de las bandas estas de Cádiz, eso se está investigando. El presidente Maduro, en un gesto de voluntad política como nunca antes en la historia de este país, pues también hablan alegremente de la corrupción y nosotros sabemos que ese es un problema multifactorial que tiene años. No lo estamos justificando, lo estamos atacando. Yo no estoy defendiendo aquí a nadie a priori, ¿vale? Pero tampoco voy a condenar a nadie aquí a cuentería de cochino. Díganme cuando salgan ahí las vinculaciones opositoras en eso, ¿qué van a decir? Que son perseguidos políticos también. Porque es lo que hemos vivido. Entonces, más que a veces es como el temor a que se oculte las cosas. Sí, luchamos por la verdad. Sí, reconocemos a la oposición democrática. No a la que se anda reuniendo con los agentes norteamericanos, que es verdad. Miren, le aprueban dinero descaradamente bajo la figura de ONG. Diosdado denunció a Forma, entonces tienen satanizado a Diosdado. Diosdado es el malo. Y tú agarras el nacional de estos días, el cabello no es eterno. Coño, vale, por amor de Cristo. O sea, ¿tú crees que eso es periodismo? Yo no creo que eso sea periodismo. No lo creo. Entonces nosotros aquí también hemos sido víctimas de cosas. ¿Qué pedimos nosotros? Mire, para que exista la comunicación efectiva y para que realmente esto avance, la oposición tiene que recuperar su rol. Nosotros no le estamos diciendo que se conviertan en chavistas, no le estamos pidiendo que digan que Chávez vive, porque por cierto, ahora quieren a Chávez, después que ni en su lecho de enfermo lo respetaron. Yo sé que no es el caso de William. Y yo a veces creo que hay algunos voceros de la oposición que están como amenazados. Porque uno los ve y uno conversa. Tú decías que nosotros conversamos. Pero cuando entramos en el fragor del debate político, ahí es donde tú pruebas de qué está hecha la gente. ¿Por qué no desmarcarse de la violencia? ¿Por qué decir que hay 42 estudiantes asesinados? No son estudiantes, ahí hay policías, ahí hay guardias, ahí hay de todo, entonces no son estudiantes. Es verdad. Mira, la fiscal fue asediada, esa fiscal ha podido ser quemada viva, producto de lo que sucedió y no condenan eso. Y dicen que Leopoldo López es un preso político, por amor de Cristo, chicos. Yo quisiera verlo ustedes trabajando en la fiscalía en una situación como esa, a ver qué opinarían. O es que tenemos que pasar todos por eso para poder hacer el ejercicio de empatía, de ponernos en los zapatos de la fiscal, que ha dicho claramente este país responsablemente que solo el 9% de las detenciones que se han practicado son de estudiantes. Por amor de Cristo, aumentamos las becas. Como nunca hay universidades aquí. Miren, la Cuarta República, que es un periódico que nadie quiere leer, empezó en 1830 y terminó en 1998. 5 universidades autónomas. Nosotros somos ahorita la 5ª matrícula universitaria del mundo. Entonces nosotros queremos construir a partir de educar, de transformar, pero necesitamos una clase política opositora que tenga una propuesta de país que no esté al margen de la Constitución. Esa es nuestra propuesta de país y esa es la que vamos a defender. Vamos a defender la institucionalidad, vamos a defender a Nicolás Maduro y vamos a defender las instituciones. Y la Asamblea Nacional la vamos a volver a ganar por mayoría el año que viene. Dale quién es verdad. Bueno, mira, en primer lugar sí quiero decir las 42 personas fallecidas. No todos son estudiantes, es cierto. Gracias. Y hay gente que trabaja en la policía y en otros quehaceres, pero tienen que ser investigados producto de una violencia política y producto de una represión desproporcionada que tiene que ser investigada
por la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, y eso no se ha hecho. Yo soy de los que creo que efectivamente necesitamos tener una Asamblea Nacional que no dependa exclusivamente de las directrices de Miraflores, porque para eso es un poder soberano. Estamos en deuda para el nombramiento de los nuevos rectores del CNE, igualmente de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Eso ya ha debido haberse nombrado desde el año pasado y con un criterio de pluralidad y de respeto a los sectores que forman parte de, vamos a decirte, de un espacio de oposición distinto a lo del gobierno. Y eso hasta ese momento no se ha logrado. Ojalá que efectivamente nosotros pudiéramos tener un Consejo Nacional Electoral que garantice la transparencia y la imparcialidad política que debe ser en un Consejo Nacional Electoral, porque vamos a venir a nuevos procesos electorales y se garantiza y se necesita un poder electoral que efectivamente esté adecuado a las exigencias de la transparencia y de la imparcialidad política. Igualmente un Tribunal Supremo de Justicia. Mira, es que si nosotros nos ponemos a ver, en el caso de la autonomía de poderes, si nosotros nos ponemos a analizar el presupuesto, ¿tú sabes cuál es el porcentaje en relación con el presupuesto de la distribución de los gastos al poder público que tiene la Asamblea Nacional? El 0%. O sea, apenas 2.156.000 bolívares. O sea, 2.156 millones de bolívares. El Poder Central maneja el 72%, 396.000 millones de bolívares. Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros una Asamblea Nacional que funcione con un 0% del presupuesto? El Tribunal Supremo de Justicia apenas tiene el 1%, 7.925.000 bolívares. 7.000 millones. O 7.000 millones, pues 7 millones fuera. 7.000 millones de bolívares. Igualmente tenemos nosotros que la Contraloría General de la República, bueno, se disminuyó por completo. Tenemos el caso, por ejemplo, del Poder Ciudadano. Es decir, si nosotros queremos tener una distribución presupuestaria que le garantice la independencia y separación de poderes, esos poderes tienen que tener recursos, no solamente humanos, sino monetarios, para que garanticen la eficiencia y la eficacia del trabajo. En este momento, porque el tema del debate fue ese, la Asamblea Nacional necesita realmente de rescatarse para poder que cumpla la tarea legislativa y de control que es propio de una Asamblea Nacional. Bueno, por gracias. supuesto que eso es necesario, rescatar la Asamblea Nacional, y estoy seguro que el pueblo, que ya dio su respuesta en San Cristóbal y en San Diego, va a ser así en todo el país, y eso no te extrañe, José. Pero la realidad, véanla como acaba de ocurrir en San Cristóbal y en San Diego. Bueno, se agotó el tiempo, esto daría para seguir conversando, pero lamentablemente ya tenemos incluso 10 minutos pasados. Esta emisora se oye en todo el país y bueno, hay compromisos para ir a la pausa en cada bloque. Agradecido, reitero, es mucho lo que hay que hablar en materia parlamentaria y qué bueno que hayan estado acá. Y dentro de las diferencias ustedes han dado ejemplo de la necesaria y conveniente convivencia que debe regir dentro del Parlamento. ¿No es así, Sonsiré? Así es. Debate y consenso también. Así es. Bueno, el diputado José Ávila, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, y el diputado Williams Dávila, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Regresaremos.